Pues muy buenas tardes. Gracias por conectarse a esta hora que es un poquitico inusual porque una gran cantidad de gente todavía está trabajando, quienes lo hacen presencial o en línea. Pero para el Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, AC, es un verdadero honor que el doctor Jorge Saavedra vaya a compartir con nosotros algunos de sus conocimientos, algunas de sus opiniones respecto a una situación que está presente en esta época, la viruela del mono. Esta conversación, debo de señalar que fue una idea del doctor José de Jesús González Salazar, quien se comunicó en primera instancia con el doctor Saavedra y aceptó. Y entonces me parece que fue un logro sensacional. Muchas gracias, José, por esa idea y por echarla a andar. Y gracias al doctor Jorge Saavedra, repito, por compartir con nosotros algo de sus muchísimos conocimientos. El día de hoy, el doctor Jorge Saavedra, quien tiene un currículum muy extenso, ya sé que eso se dice en todas las presentaciones, pero el de él sí es largo y nada más tenemos estas cuestiones aquí. Es médico, obviamente, por la UNAM, por la Facultad de Medicina de la UNAM, pero tiene una maestría en salud pública y en política y gestión de la salud por la Universidad de Harvard. Es exdirector general de Censida, donde muchos le conocimos ahí, y subdirector general de Planificación e Innovación de la Secretaría de Salud. También exdirector fundador de la Clínica Condesa, director ejecutivo del Instituto AHF de Salud Pública Global de la Universidad de Miami. Y el día de hoy va a compartir con nosotros una charla que él escogió el nombre Viruela del Mono. ¿Por qué se declaró emergencia mundial una enfermedad que ya existía? Entonces, doctor Jorge Saavedra, gracias nuevamente por este honor y estamos atentos a lo que nos quieras decir. Ya les había dicho María Elena que por favor tengamos nuestros micrófonos en silencio y de una vez pueden ir apuntando sus preguntas en el chat para después pasarlas a que nos las conteste el doctor Saavedra. Adelante, por favor, doctor Saavedra. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias al colegio por esta invitación. Y con mucho gusto estoy en este momento en Lima, en Perú. Y bueno, al rato les hago unos comentarios porque justamente es Perú uno de los países que voy a resaltar en mi presentación. Fue coincidental, pero de cualquier forma al rato les comento de qué se trata esto. Bueno, este es un honor para mí estar invitado por un colegio y sobre todo expertos en sexología, porque la viruela del mono tiene mucho que ver con el sexo. Y creo que ustedes lo podrán entender mejor que yo, incluso porque hay un rol importante para los sexólogos y para los expertos en sexualidad y para las personas que les interesa el sexo, es decir, a todo el mundo, el poder conocer más y abordar más el tema de la viruela del mono. Entonces voy a compartir mi pantalla, no sé si tengo permiso para hacerlo. Eh, porque es una cuestión ahí técnica. Sí, ¿verdad? Sí, sí puedes. Ok. Bueno, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. No sé si ya la pueden ver. Sí, Sí. Ok. Le voy a poner sí, modo. se ve solo si la pones en presentación. ¿Ya? Perfecto, Ok. me callo. Bueno, entonces le puse esto como subtítulo, pero realmente después empezaré a abordar estos temas. Pues la viruela del mono, aunque ahora es famosa, pues realmente es una enfermedad que ya existía. Este virus se descubrió de la viruela del mono desde 1958 y se descubrió justamente por un brote que hubo en dos colonias de monos que se tenían en África para estudios de diferentes
medicamentos de diferentes comportamientos que tenían que ver con la salud. Sabemos que muchos estudios que se han hecho que han resultado en beneficio del ser humano se han hecho en monos originalmente, y estos brotes se descubrieron y era algo muy parecido a la otra viruela. Entonces, por eso se le llamó viruela del mono, porque primero se descubrió en estos monos, aunque después ya se supo que realmente el origen del virus no viene del mono, pero ahí se le quedó el nombre. Realmente donde vienen los cepas más antiguas encontradas por la cuestión cuando se hace análisis genético de los virus, es de más bien de roedores, pero bueno, le tocó hacer a los monos donde se descubrió y se le puso viruela del mono. Sin embargo, no fue hasta, sino varios años después que se identificaron los primeros casos, el primer caso de viruela del mono en un ser humano. Entonces fue que se identificó que efectivamente se podía transmitir de un animal al ser humano y también del ser humano a un animal. Es decir, esto no es nuevo, sucede con muchos virus, incluyendo lo que se sospecha que fue la causa del COVID-19, el SARS-CoV-2, que pudo haber venido de un animal, en especial en el caso de posiblemente de los murciélagos. Entonces, es un virus y es una enfermedad que existía. De hecho, durante décadas fue una enfermedad que se le llamó de tipo endémica. En estos países es donde era Fíjate, endémica güey, esta como enfermedad. la... Eh, en dos partes de África. Una es en el centro de África, especialmente toda la parte de la cuenca del Congo. De hecho, ese es como un tipo de cepa que hay en esa zona, y el oeste de África, que es otra cepa, o clados, se les llaman clados a esos, pero sería una especie de cepa para que se entienda mejor el lenguaje. Entonces, estos son los países donde ya existía esta enfermedad de manera endémica. Endémica quiere decir que aparece ahí, pero no tiene proporciones de epidemia. Sí se presenta, no frecuentemente, pero se presenta, se llega a presentar, pero fuera de esa zona no había sido diagnosticada, más que eventualmente en alguna ocasión, incluso en los 80s, presentó un brote en Estados Unidos, pero se controló rápidamente. Sin embargo, la novedad ahora es que se empezó a presentar en varios países fuera de la zona de África, ya no solo del oeste y del centro de África, se empezó a presentar en Europa ya en abril de este 2022, pero se empezó a asociar y se empezó a diagnosticar especialmente en hombres homosexuales y bisexuales que habían regresado de viajes a África, en especial a Nigeria. Entonces se empezó a sospechar que pudiera tener que ver con una transmisión sexual de este virus que anteriormente no había sido descrita. No quería decir que fuera imposible, porque la viruela, si se comporta como la otra viruela, pues simplemente el contacto de piel con piel o el contacto íntimo ya transmite este tipo de virus. Pero en este caso, lo raro es que se trataba casi siempre de hombres homosexuales o bisexuales, y al rato hablamos sobre otro tipo de antecedentes, porque en algunos casos se asociaba, ya cuando fueron casos que no tenían que ver que alguien que hubiera viajado a África, sino que había sido transmisión local, que habían participado en algún tipo de eventos donde había habido contacto íntimo, por decirlo menos, pero al rato vamos a abordar el tema de sexual. Entonces, actualmente ya son varios miles de casos reportados, registrados en más de 80 países, y aquí están en este mapa señalados. En algunos obviamente son más que en otros, y ahorita vemos un cuadro donde comparamos los casos en los diferentes países. Los mecanismos de transmisión, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de la viruela del mono, es de persona a persona, se produce a través de la proximidad o el contacto físico directo, por ejemplo, cara a cara, piel con piel, boca a boca,
contacto de boca con piel, y bueno, la OMS dice incluso durante las relaciones sexuales, pero al rato vamos a abordar más este tema de incluso durante las relaciones sexuales. También con la piel o las membranas mucosas que pueden tener lesiones infecciosas reconocidas o no reconocidas como úlceras mucocutáneas, también por gotitas respiratorias, posiblemente de tipo aerosol, pero de corto alcance, no como el COVID, o contacto con materiales contaminados, por ejemplo, la ropa de la cama, los artículos electrónicos, las prendas de vestir de alguien que tenga las lesiones activas, es decir, que tenga viruela del mono. Esta es la foto del virus de la viruela del mono. Es de la familia virola, es la misma que produce el virus, es la misma del virus de la viruela. Como ustedes saben, la otra viruela, pues esa fue ya erradicada de la faz de la Tierra desde 1980. ¿Tienen características similares? Sí, sí tienen características similares en el sentido que son erupciones cutáneas, vesículas, que normalmente tienen pus. Sin embargo, hay algunas diferencias también, ¿no? Por ejemplo, la otra viruela, o más bien esta viruela del mono, no es tan mortal como la anterior viruela. La viruela anterior mató millones de personas. Esta otra viruela, pues sí causa estragos porque es aparatosa en su aparición y la gente se siente mal, obviamente. Pero no es tan patogénica y no es tan letal como la otra viruela. La otra viruela nunca estuvo asociada, perdón, a relaciones sexuales. Los principales síntomas descritos para la viruela del mono son rash cutáneo, o sea, erupciones en piel o mucosas, de vesículas con pus. Estas erupciones al principio no necesariamente dan comezón. Algunos casos dan comezón, pero después cuando ya se están secando, pero sí pueden ser dolorosas en muchos casos. Algunas de las personas que han pasado por estos episodios las refieren como muy dolorosas estas lesiones. Son como ampollitas, pero no muy chiquitas, no es como la varicela o como el sarampión, que son rash de pequeñas lesioncitas chiquitas, no, son grandes, son más grandes, son de tamaño más grande y normalmente están llenas de pus. También se presenta fiebre, letargo, es decir, cansancio, mialgia, es decir, dolores musculares, dolor de cabeza, linfadenopatía, es decir, inflamación de ganglios. Por ejemplo, en la otra viruela, la ya erradicada, no se presentaba inflamación de ganglios. En el caso de la viruela del mono, sí hay inflamación de ganglios descrita. Estos son los casos acumulados de la viruela del mono desde que se empezaron a diagnosticar los primeros casos fuera de África en abril del 2022 hasta el día 16, que fue ayer. Iban oficialmente contabilizados 38,426 casos acumulados. Es decir, acumulados porque tiene un periodo, la viruela del mono, finalmente se va a curar. Por supuesto, hay tratamientos de tipo sintomático o hay medicamentos para curar, por ejemplo, las infecciones que se llegan a producir en las úlceras, pero no hay un tratamiento, un antiviral específico que diga, este le va a dar a este virus. No, pero de todos modos es autocontrolable y no es tan letal. Son muy pocos los casos de muertos que ha habido en el mundo. Uno de ellos fue en México, aunque la forma como lo han presentado las autoridades es que fue un hallazgo después de la muerte, lo cual suena muy raro, ¿no? Porque no sé por qué le harían estudio de viruela del mono a alguien que acaba de morir. Algunos signos o síntomas tenía o manifestó. El caso es que atribuyen su muerte a cuestión de VIH, que tenía VIH y tenía las CD4 muy bajos y la carga viral muy alta, pero de cualquier forma tenía un diagnóstico, o más bien se le pudo confirmar el diagnóstico de viruela del mono. Estos son el anterior es como los casos acumulados, ¿no?
todos se van sumando, es decir, esa cifra siempre va creciendo. Y estos son los casos diarios. Hasta el 16 en promedio, esto es promedio de los últimos 7 días, porque los países no reportan a diario los casos de viruela del mono, los reportan semanalmente. Entonces, se hacen el promedio de cada 7 días, el promedio que se acumula en cada 7 días se divide entre 7 días y esos son los números. Entonces, hasta el día de ayer, el número diario de casos a nivel mundial era de 842 casos al día. Esto es a nivel mundial. ¿Cómo estamos en América Latina? Bueno, antes de decirles de América Latina, a nivel mundial, desafortunadamente no subí la tablita aquí, pero el que tiene mayor número de casos a nivel mundial es Estados Unidos y el segundo lugar es España, tercer lugar es Alemania, después el Reino Unido y acá en la región de las Américas primero es Estados Unidos, pero el segundo es Brasil y entonces la tabla que les estoy compartiendo es cómo se está presentando aquí en América Latina. Esto es, Brasil está en primer lugar con casi 3,000 casos, después Perú con 834. Estos son casos diagnosticados, pero oficialmente confirmados. Es decir, puede haber más, seguramente hay más, pero que estén oficialmente confirmados, estos son los únicos que se reportan. Después viene Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia, Jamaica, y bueno, en total de los oficialmente diagnosticados y reportados son 4,348 en toda América Latina. Ayer que compartí en una reunión de aquí, en Perú, me dijeron, oye, pero esos no son todos los países de América Latina, falta Paraguay, falta Belice, falta Guyana, pero pues no sabe si tienen o no tienen. Lo que sí sabemos es que no los han diagnosticado y por eso no están aquí. En el caso de México, el mayor número de casos es en la Ciudad de México con 141, Jalisco 46, Yucatán 15, Quintana Roo 9, Estado de México 9 y bueno, el resto de los estados tienen menor número de casos. Hay varios estados que todavía no reportan el primero, pero seguramente pronto lo van a reportar. Aquí quiero hacer algo que a veces no se hace porque dicen que las comparaciones son odiosas, eh, pero pues sí, sí lo voy a comparar. Y esta es la comparación de Perú contra México. El primer caso de viruela del mono en México fue el 28 de mayo de 2022. El primer caso de viruela del mono en Perú fue el 26 de junio del 2022, es decir, casi un mes después de que se diagnosticó en México el primero. Y ahora otras comparaciones. La población comparada de México con la de Perú es muchísimo más poblado México, 129 millones, 33 millones, casi 4 veces más grande México que Perú en materia de población. En materia de turismo, porque aquí es relevante el turismo, simplemente en los 5 primeros meses del mes de este año, de enero a mayo, en México ingresaron 15 millones de turistas, a Perú 514,000 turistas en los primeros 5 meses de este año. Sin embargo, los casos de viruela del mono, a pesar de que empezaron después en Perú, hay ya oficialmente registrados 834 casos y en México solo 252. Entonces, las preguntas que saltan es, bueno, si esto está asociado a hombres homosexuales y bisexuales, ¿será que hay más homosexuales y bisexuales en Perú que en México? Y por supuesto que los sexólogos tienen la respuesta y la respuesta es no. ¿Será que los peruanos son mucho más activos sexualmente que los mexicanos?
y seguramente ustedes como sexólogos y sexólogas saben que la respuesta es no. Y ya sabemos que tampoco el turismo, porque el turismo es muchísimo más grande en México que en Perú. Entonces, ¿cuál podría estar siendo la diferencia de que en Perú hay una explosión de casos, casi el triple, que los que hay en México de viruela del mono? Por supuesto, se puede hacer mayor investigación más profunda, pero seguramente la respuesta que se tiene que dar aquí es el diagnóstico. No se está diagnosticando en México, o hay algún tipo de barreras ahí para confirmar el diagnóstico, o tiene que ver con el diagnóstico. No hay ninguna razón creíble y explicable de que en Perú haya el triple de casos de viruela del mono que en México, siendo que empezó después, siendo que tiene una cuarta parte de la población de México y una décima parte prácticamente de los del turismo que tiene México. Entonces, hay algo en México que seguramente no se está haciendo bien y que tiene que ver con el diagnóstico y o la confirmación del diagnóstico. Hay algún tipo de barreras o tienen ya casos sospechosos que no los han podido confirmar por alguna razón, pero es la única explicación que yo le puedo dar más o menos creíble, porque las otras explicaciones en materia de sexualidad, a menos que ustedes me sorprendan diciéndome, ah, bueno, es que tú no sabes de la sexualidad de los peruanos, pero no creo que sea por ahí, o que digan que en México usan más el condón, porque aparte no estamos seguros de que un condón proteja contra la viruela del mono, pero al rato vemos los detalles de la cuestión de la transmisión sexual. Recomendaciones para el manejo en casa con información y conocimientos hasta el momento, porque es muy parecida a la otra viruela, entonces son recomendaciones que ya se daban para la otra viruela. Primero, la viruela del mono no se puede autodiagnosticar, no hay que acudir al médico, hay que ir a un lugar para que le diagnostiquen a uno y le hagan la prueba y puedan mandar a analizarla para saber si es viruela del mono. De todos modos, ante la sospecha médica, no la sospecha de la persona, sino la sospecha médica, lo que se recomienda es aislamiento y cuarentena. Dicen, bueno, es que ya llevamos 3 años de aislamientos y cuarentenas con el COVID. Pues sí, pero aquí es una cosa autolimitada. Eh, Normalmente los síntomas van a ser leves, sin embargo, mucha de la gente que yo he escuchado que ha pasado y que han sido pacientes de viruela del mono, pues no han sido tan leves, porque el dolor de cabeza, la fiebre y el dolor de las lesiones es intenso. Pero las recomendaciones es aislamiento y cuarentena. ¿Por cuánto tiempo? Pues hasta por 21 días, a veces 3, 4 semanas se va a tener que quedar aislado. Evitar el contacto físico con otras personas, eso es muy importante por todos los mecanismos de transmisión que tiene y que ya vimos hace rato. Notificar a todos sus contactos recientes, a los expuestos, para que puedan también aproximarse a un médico, que pues esto fácilmente se disemina, sobre todo por contacto físico. Ya cuando está diagnosticado, pues tiene que dormir solo, no debe dormir con nadie más. Utilizar platos, vasos y cubiertos por separado, sí, eso es muy recomendable. Incluso lavarlos por separado, utilizar guantes, por ejemplo, y los desinfectantes normales que dicen ahí que son para virus funcionan para el caso de la viruela del mono. Cubrirse las lesiones y usar cubrebocas al salir de la habitación, es decir, hay que cubrirse esas lesiones, no tanto para que no te vean, sino para no transmitir el virus. Si se puede y donde está aislado tiene un baño para uso exclusivo, es lo mejor. Pero si el baño es común, pues es necesario desinfectarlo después de usarlo y usar guantes para desinfectarlo, lavar toallas, sábanas y ropa de cama también por separado. Entonces, ¿es o no es la viruela del mono una enfermedad de transmisión sexual?
Aquí les voy a comentar de un estudio realizado en 16 países, incluyendo México y Argentina. Se analizaron los casos de 528 pacientes diagnosticados entre abril y junio del 2022. Este estudio está publicado en el New England Journal of Medicine del 21 de julio del 2022. Bueno, de estos 528 diagnósticos de viruela del mono que se analizaron, primero el 100% eran hombres. No había ni una sola mujer en este estudio. Se han presentado raros casos en mujeres, pero es mayoritariamente de hombres. En este estudio se encontró, y también coincide con otras publicaciones, 98% eran hombres homosexuales o bisexuales. 95% tenían lesiones en la piel. Eso es lo común de la viruela del mono, ¿no? Las lesiones en la piel, pero de las cuales 73% tenían lesiones en la zona anogenital. Entonces, esto como que empezó a decir, bueno, es que esta transmisión no es la transmisión de la viruela o de la viruela del mono que se conocía hasta antes de estos brotes fuera de África. A ver, también de quienes se sospechó o se confundió que la viruela a lo mejor era una infección de transmisión sexual, algunos incluso piensan en sífilis, eh, pero se les hizo la prueba. A los que se les hizo la prueba, el 30% tenían otras infecciones de transmisión sexual, además de la viruela del mono. La mayoría de los diagnósticos se realizaron en clínicas de infecciones de transmisión sexual, donde se hacen pruebas para detecciones de transmisión, de enfermedades de transmisión sexual o de VIH. Ahí se realizaron la mayoría o se han realizado la mayoría de los diagnósticos. De los 32, porque no a todos se les ocurrió analizarles el semen, pero de los 32 donde se les analizó el semen, en el 90% se encontró DNA del virus de la viruela del mono. Es decir, hay indicaciones de que también está en el semen. De todos los casos, estos 528 pacientes diagnosticados con viruela del mono, el 13% requirieron hospitalización, es decir, pocos requieren hospitalización. Realmente el manejo puede ser en casa. Pero la gran mayoría de los que requirieron hospitalización fue por dolor muy intenso en la zona anorrectal. Es decir, como que ya hay suficiente evidencia para decir, esta es una enfermedad de transmisión sexual, independientemente que se pueda transmitir también por otras vías. Es decir, esta nueva subvariante de la viruela del mono se transmite sexualmente, seguramente. La OMS no lo ha querido poner todavía, siguen discutiendo si lo ponen en la lista de infecciones de transmisión sexual. El hecho de que se transmita por otras vías no deja que sea de transmisión sexual, porque hay otras infecciones de transmisión sexual que también se pueden transmitir por contacto. Por ejemplo, el herpes se puede transmitir por contacto y no necesariamente se requiere tener penetración con semen para adquirirlo o para transmitirlo. La sífilis se podría transmitir también por contacto. Y algunas otras, molusco contagioso también, y que también que se clasifica como enfermedad de transmisión sexual. Es decir, yo creo que para muchos es claro que la viruela del mono es otra enfermedad de transmisión sexual, independientemente de que también hay otro tipo de mecanismos por los cuales se puede transmitir, por ejemplo, con contacto con fomites, que se llama, o les llamamos así, que son objetos contaminados, es decir, que una persona con viruela los tocó, los usó, y la otra persona también los usó, y podría ser otro mecanismo de transmisión. Sin embargo, todos estos brotes recientes que se están dando a partir de abril, prácticamente la mayoría tienen un antecedente que tiene que ver con la sexualidad y las prácticas sexuales. En especial, en el caso de Europa, muchos fueron de prácticas sexuales con varias personas prácticamente al mismo tiempo. Es decir, lo que se puede conocer como orgías
Pero esta no es una cuestión de moral ni moralismo, es una cuestión de salud pública. Entre mayor número de parejas sexuales, mayor es el riesgo de adquirirla o transmitirla. Eso es lo que estamos viendo al momento con los casos. Estas son algunas de las lesiones. Estas son lesiones cutáneas, características de la viruela del mono. Estas son lesiones cerca de la boca o en la boca o periorales alrededor de la boca. Son las características. Obviamente no solo es esto, ¿no? Aparte está la fiebre, pero estas sí son como lesiones muy características. Como ven, son vesículas y se llenan de pus inmediatamente. Estas son en la región anal o perianal de cómo se presentan y al menos las que se han presentado y las personas que han llegado con ellas las refieren como dolorosas. Es decir, son dolorosas y algunos han requerido hospitalización justamente por el dolor intenso que producen. Les comentaba hasta el momento, hasta el último registro que tengo visto, van apenas menos de 10 muertes en todo el mundo, pero bueno, el número de contagios sigue creciendo, eso es lo preocupante, y siguen asociadas a cuestiones de relaciones sexuales entre hombres. Papel de los sexólogos en la viruela del mono. Yo diría que aún falta más información e investigación sobre la viruela del mono. Por ejemplo, las historias sexuales de las personas con viruela del mono son necesarias. Son necesarias y no son necesarias por morbo, sino que son necesarias para poder documentar. Muchos médicos que están haciendo el diagnóstico no saben preguntar sobre las historias sexuales de las personas. Se inhiben no solo porque no saben cómo hacer las preguntas, sino porque a ellos mismos les produce cierto sensación de pudor o de que se vaya a malinterpretar que lo que se está preguntando por otros motivos y no como parte de la historia necesaria para documentar una enfermedad. Obviamente lo que no se pregunta no se registra. Y quiero comentar aquí que durante muchos años, todavía en los 90, cuando en México decíamos que la epidemia de VIH era principalmente en hombres homosexuales y bisexuales, después se acuñó el término de hombres que tienen sexo con hombres, y la de Centroamérica era heterosexual. Y entonces como que estaba, hay una cuestión de cómo puede ser que en México sea primordialmente homosexual, bisexual y en Centroamérica sea heterosexual. Y después lo que encontramos es que simplemente en Centroamérica no preguntaban no solo la orientación sexual, sino las prácticas sexuales, la historia sexual de los pacientes y solo le atribuían como homosexual a quien ellos pensaban que lo era porque no era necesario preguntarle porque el médico decía, bueno, es que es un homosexual. Y entonces así se registraba. Y entonces tenía un sobreregistro de transmisión heterosexual cuando en la realidad es que seguía siendo igual que en México de transmisión de hombre a hombre en la mayoría de los casos. Esto no quiere decir que no se transmita a mujeres, por supuesto, y va a suceder con la viruela del mono también, porque pues no solo existen, ustedes lo saben mejor que yo, la conducta humana en el hombre de homosexual, sino bisexual y finalmente se transmite a una mujer también. Y ha habido pocos casos de mujeres, pero sí los ha habido y seguramente seguirá habiéndolos. Entonces, lo que no se registra no se analiza y finalmente no se puede documentar, no puede uno saber exactamente cómo es que esto sucedió. El estigma sexual no debiera ser impedimento para liberar información epidemiológica ni para producir recomendaciones de salud pública. Quiero comentarles que el Comité de Emergencias de la OMS, cuando se reunió a finales de mayo para analizar estos casos, no declaró la emergencia y una de las razones que adujeron ellos era por la cuestión del estigma, que podían provocar este estigma y que por eso
como la mayor parte de los casos se estaban presentando en hombres homosexuales y bisexuales, entonces si se declaraba una emergencia, pues también se iba a declarar una emergencia de estigma o un incremento en el estigma. Y por supuesto que el estigma hay que eliminarlo y combatirlo, pero por supuesto que tiene mucho que ver con el estigma de la sexualidad del ser humano. Pero eso se debe abordar de manera paralela o de manera diferente, pero no como un impedimento para dar la información epidemiológica, porque finalmente la gente, sobre todo de comunidades más afectadas, pues debe estar alerta, debe saber que esto está pasando y no puede ser que por una razón de es que se va a estigmatizar y se va a discriminar y por lo tanto no vamos a liberar la información epidemiológica, no es una razón válida. La otra se debe combatir, pero la información se debe liberar y se debe empezar a dar las recomendaciones de salud pública apropiadas. Entonces, finalmente quiero abordar un poco el tema de las vacunas. Seguramente ustedes escucharon que ya hay vacuna para la viruela del mono. No es que ya hay vacuna porque se acaba de inventar por este brote, no, ya es que ya había vacuna para la viruela del mono, ya se había desarrollado, ya llevaba algunos años que se había desarrollado, pero estaba en muy baja producción. De hecho, algunos de los lotes ahí estaban guardados, almacenados y pocos países, principal que se puso las pilas en cuanto se empezaron a decretar o diagnosticar los primeros casos fue Canadá, que compró vacunas. Solo hay un productor, Bavarian Nordic, que tiene sede en Dinamarca, pero los suministros globales son muy limitados ahora que se decretó la emergencia sanitaria por parte de la OMS. Esta empresa decidió incrementar su capacidad de producción, pero para incrementar su capacidad de producción y ampliar las plantas, tuvieron que cerrar la producción. Es decir, van a empezar a producir más a finales de este año o a principios del año próximo y las vacunas que tienen actualmente no son suficientes ni siquiera para los países ricos, mucho menos para los países menos afortunados como en América Latina o los países de África. Independientemente que se llegara a liberar la patente, la producción de nueva vacuna no va a ser suficiente para dar, eh, eh, para, dar para poder ser aplicada a todas las personas en alto riesgo o vulnerables, especialmente hombres homosexuales y bisexuales. Sin embargo, a pesar de esta situación, es necesario seguir hablando sobre este tema porque pues, es una realidad. Sabemos que el lenguaje que ya empezó a usar la OMS de limitar el número de parejas sexuales no es precisamente atractivo. Es técnicamente correcto, pero esto yo creo que podría ser manejado por las propias comunidades, por las propias personas que pertenecen a los colectivos de hombres gays, hombres homosexuales y bisexuales, en lugar por una autoridad sanitaria, porque normalmente involucran la otra parte, es decir, la interpretación moral o de juicios de valor para la persona afectada o las que podrían ser afectadas. Sin embargo, como decía, una cosa no debe invalidar a la otra. Entonces, falta más información, falta más investigación sobre este tema, pero es necesario que la poca que está saliendo, que poco a poco sale más, se empiece a difundir y que las personas sepan que es una realidad, no es un invento, no es una cuestión de un complot internacional, como alguna vez se pensó en el caso del VIH, que era un complot internacional. Y sí es cierto que la homofobia y el estigma tienen un papel aquí, lo tuvieron en la cuestión del retraso de la declaración de emergencia. En lugar de decretarse en mayo, a finales de mayo, se decretó hasta finales de julio.
es decir, 2 meses después, y, y aún así se decretó en contra de la decisión del comité de emergencias, porque el comité de emergencias todavía no estaba convencido de que fuese una emergencia de salud pública internacional. Lo que sí muchos podemos asegurar que si estos casos hubieran afectado inicialmente a mujeres embarazadas, con los casos que había a finales de mayo se hubiese decretado la emergencia internacional, porque los valores que le dan a una población y a otra población no son iguales. Entonces, o si hubiese sido niños también se hubiera decretado, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente para muchos insistían en que se requería más información y efectivamente se requiere más información, pero no como para estar limitando la declaración de emergencia. Fue hasta después de la declaración de emergencia de la OMS que varios países empezaron a reportar normalmente información, empezaron a sacar guías y para eso sirven las declaraciones de emergencia de la OMS también, más allá de que se declara una enfermedad existente o que está teniendo brotes desproporcionados para que los países reaccionen, porque una vez decretada la emergencia, hay una cosa que se llama Reglamento Sanitario Internacional, donde los países están obligados a responder, a dar respuesta y dar información. Ahora, algo que está detenido en muchos países, sobre todo en desarrollo, es la limitación del acceso a la prueba. Y no hay pruebas de autodiagnóstico, definitivamente no. Se tiene que hacer el diagnóstico por un médico y se tiene que tomar una muestra y mandarse al laboratorio. Eso debería estar sucediendo. Eso posiblemente sí está sucediendo el diagnóstico en Estados Unidos. Sin embargo, incluso en Estados Unidos no tienen suficientes vacunas en este momento y parece ser que no las tendrán en suficiente cantidad en el corto plazo, aunque la presión está creciendo, incluyendo sobre los centros de control de enfermedades de Estados Unidos, el CDC. La presión está creciendo para que las vacunas estén disponibles. Entonces, esa es la situación en forma breve para permitir un intercambio con todos ustedes. Debo confesar que no puedo tener todas las respuestas porque muchas de las respuestas todavía no tienen, muchas de las preguntas todavía no tienen respuestas muy concretas. Muchas respuestas y recomendaciones que se están dando es con la información disponible al momento y que podría cambiar de alguna forma en un futuro en cuanto haya más información. Pero sí el manejo recomendado hasta el momento es similar al manejo en casa que se tenía con el caso de la viruela. Lo único es que la otra viruela pues sí era más letal, entonces necesitaba un seguimiento mucho más cercano. Entonces, yo por lo pronto ahí lo quisiera dejar y esperaría sus comentarios y sobre todo, ¿cómo ven ustedes como sexólogos o expertos en sexualidad o interesados en la sexualidad del ser humano que se debe de abordar este problema? Porque yo estoy convencido de que las historias sexuales se deben de registrar y que más necesitamos de información para poder entender más cómo se está transmitiendo o cómo fue este cambio de lo que sucedía en el centro y el oeste de África a esta situación. Por lo pronto leí un reporte que dice que efectivamente en Nigeria ya se habían documentado algunos casos de lesiones en la región perigenital, ¿no? En la región anal y genital. Eh, pero bueno, pues no se les dio seguimiento y no se les puso mucha importancia y ahora estamos en esta situación de que prácticamente es una enfermedad de transmisión sexual. Por el momento ahí lo dejaría y esperaría sus comentarios, sus preguntas. No sé, Francisco, cómo le hacemos, cómo le seguimos aquí.
Bien, yo te voy a pasar las preguntas, pero por lo pronto, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla, Jorge, por favor? Sí, ya. Por lo pronto, a mí me pareció sensacional la presentación, eh, muy ordenada, muy clara, es decir, muy precisa, no alarmista, concreta sobre lo que hasta el momento se sabe. Y sí hay preguntas que te voy a pasar. Dice, y también les pediría por ahí, por favor, si no ha llegado usted de verdad con el cuestionario, les vamos a pasar un pequeño cuestionario, pero nos gustaría saber desde dónde nos están viendo, porque así a vuelo de pájaro puedo decir que es una reunión internacional. Tú estás transmitiendo desde Perú, pero hay gente de Paraguay, hay gente de Estados Unidos y obviamente de México. Bueno, dice el profesor David Guerrero Orellana, cuando se extingue una viruela, ¿no queda libre el nicho ecológico para que otra viruela oportunista ocupe ese lugar? Supongo se referirá a otro virus. La otra viruela, la tradicional que se conocía y se erradicó en los 80s, ya está erradicada, ya no existen, no hay casos de esa otra viruela. Eh, Estas pústulas finalmente van a cicatrizar, van a caerse, estas lesiones se van a curar y pues sí, quedará una cicatriz, eso sí, va a quedar una cicatriz, normalmente dejan cicatrices, pero no, ya no quedan ahí las infecciones, o sea, no se permanecen para siempre. De hecho, se desarrolla inmunidad después de la enfermedad, se desarrolla inmunidad. O, por supuesto, no estamos esperando ni he escuchado ninguna voz que le esté apostando la inmunidad de rebaño, no en el caso de viruela, definitivamente no. Bien, te dice Rafael Massin, es plausible que aquellos de nosotros baby boomers, algunos somos oldie bloomers, pero bueno, que fuimos inmunizados contra la viruela, smallpox, tengamos ciertos niveles de protección, pero las generaciones más jóvenes pueden ser más vulnerables. Bueno, es relativo, Rafael, porque he estado leyendo reportes de casos en España de personas que habían sido vacunadas contra la viruela y que desarrollaron viruela del mono. Lo que pasa es que estos casos vienen de antes de los 80s. Muchos vacunados hace 40, 45 años y no necesariamente. Primero, la vacuna era para otro tipo de viruela. Este es otro tipo de viruela, son dos virus diferentes, pero efectivamente le da cierto nivel de protección. Lo que estamos viendo también es que para las personas con VIH incluso es mucho menor el nivel de protección que le pudiera dar la vacuna de la anterior viruela, sobre todo 40 años después o 30 años después, tantas décadas después de la otra vacuna. Entonces, mi recomendación, sobre todo para las personas que sí tuvieron esta vacuna, pero tienen VIH, es si tienen acceso a la vacuna viruela del mono, póngansela. Claro, son dos dosis. Ahora que estuvo la Conferencia Internacional de SIDA en Canadá, estuvieron ofreciendo la viruela a todos los que asistíamos ahí a la conferencia de Canadá. El único punto es para la segunda dosis, pues ya no íbamos a estar en Canadá. Y lo peor, que nos dijeron que no tenían suficientes dosis para la segunda dosis. Bueno, ¿tendrá algo que ver el deterioro de las personas que viven con VIH, del aparato inmunológico, para esto que estás diciendo de que puede Parece ser ser que más? sí. Sí, Sí. parece ser que sí. La afectación del sistema inmune tiene que ver con la disminución de la inmunidad que es una especie de inmunidad cruzada, ¿no? Porque fue Ujú. para otro tipo de viruela, pero efectivamente daba cierto grado de protección
para esta viruela del mono se había visto ya en los casos de África, pues no es que se acaba de descubrir. Bien, el doctor José de Jesús González dice, entiendo cuando dice que existen evidencias para considerar esta enfermedad como una ITS. ¿Cuáles serían los argumentos técnicos para ello? ¿Su concentración en el semen? Además del contacto directo con la piel, con las pústulas, al momento se conocen secuelas para las personas que ya han adquirido la viruela del mono. Es decir, hay secuelas para las personas que pasaron por viruela del mono. Sí, en cuanto a la cuestión de la evidencia que es enfermedad de transmisión sexual o infección de transmisión sexual, es que yo creo que la respuesta la tienen sobre todo los sexólogos, ¿no? ¿Hasta dónde llega la definición de sexo, de tener sexo, ¿no? Si es una definición como la que hacía el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que no fue sexo porque fue solo por la boca, entonces, bueno, pues eso no fue sexo y él juró ante el comité ahí que lo estaba analizando que no había habido sexo porque fue solamente oral. Y en este caso, pues uno diría, bueno, okay, entonces no fue sexo porque no hubo penetración, simplemente hubo un frote entre los genitales y el ano tan íntimo que los dos se contagiaron y por lo tanto no fue sexo, o sea, porque algunos decían, bueno, el antecedente es que fueron a una fiesta y bailaron y seguramente estaban muy cerca bailando, pero si las lesiones están en el pene y en el ano, ¿qué tipo de baile fue ese? No sé, será el twerking que se llama, y además estaban desnudos. No, o sea, los antecedentes de sexualidad y de varias parejas sexuales están ahí, pero por eso es que cuando se revisan las historias clínicas de estos pacientes, los médicos no preguntan. Y entonces sí tenemos el dato de los análisis de semen, en el caso de los análisis de semen que se hicieron, y el 90% dieron positivos, tienen DNA de viruela del mono en el semen. Es decir, todo indica que sí, hay demasiada evidencia de que sí. Y esta cuestión de que hombres homosexuales y bisexuales, pues, ¿qué tienen de común los hombres homosexuales y bisexuales? Pues si le quitamos la palabra sexual, pues no tienen nada, excepto que tienen sexo. Entonces, yo creo que la evidencia está ahí. Eh, Efectivamente, falta más información, pero esa información no se va a generar si las gentes, si los médicos y los que se encargan de ver a los pacientes no documentan las historias sexuales. Y en muchos casos no las documentan porque no saben cómo hacerlo, porque les da pena hacerlo y pues están pasando. Y efectivamente llegan al diagnóstico de viruela del mono porque lo compraron por laboratorio, pero el resto de la información no queda incluida. Pero yo no soy sexólogo, realmente me halaga que me hayan invitado ustedes, pero muchas de las respuestas seguramente la tienen ustedes de por qué esa información no está ahí. Creo que habría que ver si ha existido algún contagio sin relación coital, sin Sí, no, penetración, pero como esto sí ha decías. existido, no, Ok. sí ha existido, pero también han existido casos de contagio de sífilis sin relación sexual. Ujú, Y han ujú. existido casos de herpes sin relación sexual, y eso no les quita que sean infecciones de transmisión sexual. Ok, En bien, este caso, en este brote que se está dando desde abril, pues todos tienen el antecedente de la parte sexual. bien. Dice María Elena Moreno, gracias por la información. Y iba a ser sobre esto. ¿Qué opinas sobre el uso del condón para desacelerar el brote de esta enfermedad? Mira, el Reino Unido está recomendando usar condón a aquellos que acaban de recuperarse de la viruela del mono, al menos durante las primeras semanas. No recuerdo si les piden 3 meses que usen el condón. Eh, Realmente que yo diga hay una evidencia de que protege, no, podría disminuir el riesgo, sí, pero eh, a alguien le comentaba solo que fuese un condón que cubra completamente
pues no solo el pene, sino también los testículos y toda la parte interna de las piernas, porque si hay una lesión por ahí, pues se va a transmitir, porque también se transmite de piel a piel. Es decir, tal vez podría actuar como una barrera, pero yo no podría asegurar de que alguien que use condón no va a adquirir la viruela del mono o no la va a transmitir. Eh, por supuesto, cualquier tipo de protección extra pues ayuda, pero eh, yo no puedo andar recomendando no tener sexo, por ejemplo, ¿no? Es como decir para disminuir o para evitar las muertes por accidentes de tráfico, pues no salgas de tu casa o no manejes un auto. Pues no, o sea, son cosas que la gente tiene que hacer. Entonces, lo que sí tiene que saber que esta enfermedad existe y que sí está siendo asociada a relaciones sexuales, independientemente que en la lista oficial de la OMS todavía no esté puesta como infección de transmisión sexual. Bien. Bueno, Tino Piñón, Bienestar Hollywood, desde Los Ángeles, California, manda saludos. Luis Borge, híjole, aquí se me está interesante. Bienestar LA, Luis Borge, Bienestar Human Services, Los Ángeles, California. De John Torres, MPCS, Jonathan Torres Hernández, saludos desde México del programa de prevención combinada VIH-ITS de Sencida y Secretaría de Salud. ¿Te suena eso, Jorge? Sí, sí, gracias. Me suenan todos. Son instituciones y lugares que conozco muy bien. Bien, dice Carlos Alberto Díaz Ledesma desde Chachapoyas, en el Amazonas, Perú. Y dice Marta, ¿qué nivel de contagiosidad tiene la viruela del mono en relación a la enfermedad boca, mano, pie? ¿Y con qué relación a los niños y los adultos? Pues sí, la enfermedad de boca, mano, pie es básicamente de niños y la viruela del mono se ha escasamente diagnosticado en este momento en niños, en estos brotes que vienen desde abril. Eh, y sí, pareciera, o sea, casi cualquier rash en manos, en boca y en los pies pudiera alguien empezar a sospechar, pero bueno, esa enfermedad básicamente ha sido de niños, ¿no? Entonces uno puede ya nada más por la cuestión de la edad pensar en una cosa o pensar en la otra. Jorge, esta te la hago yo, aunque tú dijiste que sería para el grupo de quienes trabajamos en el ámbito de la sexualidad. ¿Qué hacer con los grupos que demandan vacunas, dado que no existen? Ya nos platicaste lo de Dinamarca, que hay muy pocas, que hasta el año que entra, y además son caritas y no tenemos muchos billetes. ¿Tú qué nos sugerirías para quienes trabajamos en este ámbito? ¿Qué podemos compartir con estos grupos que exijan, ya se manifestaron ante la Secretaría de Salud acá en México, exigiendo vacunas? ¿Qué podemos sugerir para la población general y para estos grupos, aunque ya lo medio mencionaste? Sí, bueno, yo creo que van a necesitar seguir exigiendo las vacunas porque yo no sé, por ejemplo, si el gobierno ya está haciendo negociaciones para adquirirlas, independientemente de que la producción sea limitada y que se tarde unos meses en haber, asumiendo que ya hay producción, no suficiente, pero hay producción regular de vacunas y la van a distribuir. ¿A qué países se le daría prioridad en la distribución? A los que tienen más casos. Los países que diagnostiquen menos van a tener menos prioridad. Por eso es mi preocupación de México. Está diagnosticando poco. En cuanto estén las vacunas disponibles, va a tener poca prioridad México. Y yo no creo que tenga tan pocos casos, una tercera parte de los casos de Perú. Eso a mí no me suena nada lógico. En cuestiones de emergencias sanitarias, lo que se debe incrementar es el diagnóstico, no restringir el diagnóstico. Claro. Restringir el diagnóstico pues será por cuestiones políticas. Incrementar el diagnóstico es cuestión de salud pública. Entonces, hay países que de repente hacen ese tipo de cosas
empezar a restringir para no dar números alarmantes al resto y que a lo mejor ya no quieran viajar a México porque hay demasiada viruela del mono, pero así no se maneja la salud pública. Esa es otra cosa, esa es otra cuestión que se debe manejar de otra forma. En cuestiones de salud pública hay que incrementar el diagnóstico para poder, primero, decirle a una persona, te tienes que aislar, te tienes que quedar en tu casa, te tienes que evitar estar en contacto con otros lo más posible. Si no puedes tener un baño para ti solo, bueno, hay que tenerlo limpio, hay que desinfectarlo para que no vayas a contagiar a alguien más de tu familia. Por cierto, algo que no he dicho, se transmite a las mascotas. Entonces, alguien diagnosticado con viruela del mono, pues ni modo, por más que quiera su mascota, ya no la debe tocar, la puede infectar y la mascota también puede infectar a otra persona. Es decir, se transmite de humano a animal y de animal humano y de humano a humano. Bien, dice el doctor José de Jesús González, pienso que es un reto para las personas del gremio. Un reto para las personas del gremio es que conocemos algo de sexualidad, pero no de epidemiología. Y eso ha provocado argumentaciones encontradas de qué es conveniente y cómo comunicar sobre esta enfermedad. Sí, y yo creo que la cosa es combinar las dos capacidades y las dos fortalezas, ¿no? Porque muchos que saben de epidemiología no saben de sexualidad y al revés. Entonces, pero aquí se necesitan las dos cosas, porque se necesita documentar la epidemiología y sobre todo poder identificar bien cuáles prácticas sí se pueden, cuáles prácticas son menos riesgosas, cuáles prácticas son más riesgosas, para poder identificar qué es lo que está pasando actualmente, cómo es que brincó este tipo de brotes que son predominantemente asociados a la sexualidad del ser humano, especialmente de hombres gays y bisexuales. Bueno, y también pasan otras cosas, ¿no? En estas épocas de la COVID-19, algo que también se ve sobre todo en los estados del norte, es que hay un incremento del flujo de estadounidenses a irse a vivir a México porque es mucho más barato que allá en Estados Unidos. Entonces, esto complica un poco la situación, o yo creo que bastante la situación porque tenemos personas que vienen de otro país que tiene una mayor cantidad de gente infectada, ¿no? Entonces, eh, Sí, profundiza por la eso hice problemática. esta comparación odiosa que mucha gente dice, es que las comparaciones son odiosas, sí, pero hay que hacerlas de cualquier forma, sobre todo en cuestiones de epidemiología. Por eso la OMS también publica tablas y muchos publican tablas para, no con el fin de comparar los países desde su punto de vista, para los que los países se comparen a sí mismos. Y en este caso, a mí me suena alarmante esta situación de la comparación entre Perú y México, porque no me suena lógica. La cantidad de turismo a México es muchas veces Pues mayor que el claro. turismo a Perú, y a menos que, como les dije en la presentación, que los sexólogos me digan que la diferencia de la conducta sexual de los peruanos comparada con la de los mexicanos es que los peruanos son muchísimo más activos sexualmente que los mexicanos y interactúan mucho más con extranjeros sexualmente que los mexicanos. Eso no le veo yo sentido, no hay ninguna evidencia para decir eso. Eh, y yo lo que sí creo es que tiene que ver con el diagnóstico. No se está diagnosticando en México. Hay muchos casos que se están yendo sin diagnosticar. Efectivamente, hay muchos casos de viruela del mono que son muy leves y que tal vez, pues no, se lo manejan en casa con cualquier otra lesión, pero esto no se debe manejar en casa. Tiene que irse al médico y se tiene que hacer el diagnóstico. Y juntando lo que decía el doctor González y tú le respondías, en los que estamos en este gremio sabemos algo de sexología, pero no de epidemiología, y los de tu grupo saben mucho de epidemiología, pero poco de sexología, quizá ya es tiempo de conjuntar, de trabajar de manera pues unida
para realizar investigaciones y entonces que nos podamos escuchar y que podamos crear algo al respecto, ¿no? Sí, yo creo que una parte sería la capacitación a médicos o al menos al personal de salud para poder levantar las historias sexuales de los pacientes y que se le quite esta idea en la cabeza a muchos médicos. Yo soy médico, pero alguna vez hablé con ellos hace algunos años, pero no tenía que ver con viruela del mono. Estaba en una reunión en Cancún con médicos y me dijeron ellos que no insistiera en el tema de la homofobia. Dice, porque a nosotros no nos importa, eso no nos importa, a nosotros no nos importa la vida sexual de nuestros pacientes, nada más queremos que se curen, que tomen su tratamiento y que sigan adelante, pero no nos importa la vida sexual de los pacientes. Digo, pero es que el VIH es de transmisión sexual, por supuesto que sí les debe importar la vida sexual de sus pacientes y por supuesto que sí le deben de preguntar. Otra cosa es que no sepan cómo, que se sientan incómodos en cómo preguntar, pero eso se aprende, incluso no necesita uno, no necesita ser uno gay para poder saber cómo preguntar. Lo que sí necesita uno es capacitarse y aprender cómo hacer las preguntas, porque pues ya sabemos que los tabús se vienen arrastrando por generaciones y por lo tanto levantar la información de la vida sexual causa problemas no solo en algunos pacientes o sigo diciendo pacientes por personas que requieren el servicio y por el otro lado las que otorgan el servicio, porque por un lado se pueden sentir como cohibidas y amenazadas en su intimidad o que está rebasando la raya por el tipo de preguntas que le están haciendo, si hubo penetración, si no hubo penetración, si hubo semen, si no hubo semen. Y dice, oiga, yo lo que quiero es que me cure y me quite el dolor, no que me esté preguntando eso. Pero bueno, pues eso también es importante y también se aprende. Sí, yo creo que tocas un punto muy importante. Sí, los médicos no recibimos capacitación, no recibimos clases sobre sexualidad, nada más aquel libro del maestro de salud mental, no sé si higiene mental que se llamaba, pero otra vez la cuestión, yo creo que este colegio puede platicar con grupos de médicos para trabajar las cuestiones sí de conocimientos, pero sobre todo de actitudes, donde el respeto es el que debe de reinar. El doctor César López pide la palabra, le pediría que fuera muy breve su pregunta y concreta, por favor, doctor López. Muchas gracias. Yo les hablo de Quetzaltenango, Guatemala, de la Unidad de Atención Integral para VIH. Mire, yo creo que en las clínicas donde se atiende VIH es fácil distinguir la preferencia sexual de los pacientes porque ellos mismos lo dicen. Entonces yo creo que nos estamos enredando en una cosa que para nosotros en las unidades de atención integral no son prioritarias porque las manejamos. Solo una última pregunta, por favor. ¿A qué horas empezaron? Porque yo tenía la nota de que empezaba a las 5 horas de Guatemala. ¿A qué horas empezaron ustedes para tratar de ver quién me da la información desde el inicio? Bien, doctor López, pues es que somos como hermanos guatemaltecos, los chapines y los mexicanos, pero comenzamos hora de México. Lo que le puedo decir, si me deja usted su correo, es que esto se va a subir a la página del colegio. Sí, pero se va a subir en unos días esta conferencia con esto incluido y ahí lo podrá usted ver completamente. Perfecto, muchas gracias. Voy a estar pendiente. Mucho Sí, gusto. doctor López, sí, efectivamente en las clínicas de VIH y en las de ITS es donde hice el comentario durante mi presentación, que se han diagnosticado la gran mayoría de los casos de viruela del mono. Entonces, si fuera una cuestión, una enfermedad tipo dermatológica, pues tal vez se estarían diagnosticando en otro tipo de hospitales, en centros dermatológicos, pero no, se están diagnosticando en los centros de ITS, donde se diagnostican ITS o donde se diagnostica VIH. En la cuestión es que, doctor López, cuando apenas estamos tratando de entender una enfermedad,
la historia sexual no se queda en si es homosexual o es bisexual. También es necesario documentar el tipo de prácticas sexuales y eso es lo que los médicos, yo soy médico y eso a mí no me lo enseñaron en mi carrera ni en mi maestría. Después tuve que estar tomando cursos y todo eso para entender por qué era también importante la cuestión de las prácticas sexuales, sobre todo en este tipo de enfermedades que aún no sabemos, nada más sabemos que afecta primordialmente hombres gays y bisexuales, pero qué tipo de prácticas son las de mayor riesgo, cuáles no, pues es que hay muchas prácticas sexuales, no es homosexual, pues todos son iguales, las mismas prácticas sexuales, no, también tiene que ver el número de parejas sexuales, seguramente, entonces, pero hay otro tipo de prácticas que se pueden investigar, sin embargo, eh, como decíamos acá, y a veces la misma persona, aunque se haya declarado o haya dicho desde un principio yo soy homosexual, yo soy gay, soy bisexual, lo que sea, a veces no necesariamente le gusta que le pregunten, sobre todo si la persona que le pregunta no sabe exactamente cómo preguntarle y por qué motivo se le está preguntando. Es decir, le doy totalmente la razón de que en las clínicas de VIH efectivamente lo dicen muchos, no todos, pero la mayoría lo dicen, y eso está bien porque ya va un paso adelante y por eso es que podemos identificar ahorita que esta enfermedad está afectando principalmente a hombres gays y bisexuales. Bien, doctor López, le pediría que bajara su mano si es tan gentil y Selma González Cerratos, Jorge, te quiere hacer una pregunta. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Doctor Saavedra, pues siguiendo su comentario, la verdad es que no importa en este caso, por lo menos, como usted lo acaba de aclarar, qué prácticas en cuanto a orientación sexual tenga la persona, porque de lo que por lo menos en nuestra, bueno, mi ignorancia, que sé que se contagia por contacto piel con piel cuando hay discontinuidad en la piel, pues pueden ser con caricias, apapachos o simplemente unos tocamientos muy sencillos o un tocamiento así más de masaje. No sé hasta dónde se sepa esto, porque esta es una disquisición que traemos aquí para el Congreso en Yucatán, en donde los talleres, que sí se va a permitir y que no. La información. Es que estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso es que es necesario documentar todo. Exactamente, a eso Si iba no, yo. si no quedamos, no sería que porque se dieron un beso, no sería que porque bailaron cierto tipo de baile que implica bailar desnudos y pegados y por eso las lesiones principales aparecen en los genitales y alrededor del ano. O sea, ese tipo de respuestas no las sabemos, podemos inferir y podemos concluir esto es de transmisión sexual, porque si no, ¿por qué la mayoría de las lesiones ahora en estos brotes están apareciendo alrededor del ano? O sea, sí, por supuesto que puede haber caricias con la mano en el ano, pero si no se pregunta, eso nunca lo vamos a poder saber. No sé si el doctor López tenía otra pregunta o nada más se quedó la mano. Se quedó la mano levantada. Sí, lo que aquí me parece, doctor, es que precisamente muchos comportamientos eróticos sexuales se dan, por ejemplo, prácticas entre heterosexuales que tienen que ver con el ano y no son homosexuales, vaya, y es es una de las variantes y de los gustos, ahí sí preferencias de ejercitar la sexualidad de otra manera, ¿no? Entonces, sí me parece y apoyo la idea de usted de que se tiene que indagar, como lo dijo Paco, de manera muy respetuosa, pero con respetuosa no quiere decir, ay, me muero de la vergüenza y entonces te pregunto atrás del biombo, ¿no? No, porque entonces diríamos, pues que no pregunten de los pulmones, ni de la nariz, ni de los ojos, porque pues qué pena, quién sabe qué vio, o qué tocó, o qué hizo, ¿no? No, la sexualidad tiene que estar integrada como algo más, como parte del cuerpo y del comportamiento de las personas, ¿no? Y que puede estar desequilibrada.
yo no utilizo tanto el concepto de enfermedad, sino desequilibrio en algo que se hace, se deja de hacer por exceso, por falta, porque se comió, no se comió, yo qué sé. Pero sí tenemos que indagar para poder dar respuesta y saber cómo le vamos a hacer de manera preventiva, porque si no andamos inventándonos la vida, ¿no? Gracias, Gracias. Selma. Jorge, bueno, hay más preguntas. Gabriela pregunta sobre todo qué precauciones tomar en cuenta en el trabajo sexual. Y cuando hablabas de que a algunos médicos les da pena preguntar estas cuestiones porque lo consideran muy íntimo, el de la relación sexual, se les olvida a esos médicos que a veces hacen tacto rectal, tacto vaginal, exploración de los pechos, y eso también es intimidad. Pero bueno, Gabriela preguntaba esta de las precauciones en el trabajo sexual, que puede ser chichifo, bueno, puede ser homosexual o puede ser heterosexual, ese trabajo también. Sí. Supongo te refieres al trabajo sexual masculino, porque en este momento pues no hay ninguna epidemia, ningún brote que esté afectando a trabajadoras sexuales mujeres. No en este momento, no quiere decir que después no vaya a suceder. Lo que está sucediendo en este momento es básicamente transmisión entre hombres. Sí, dice que sí por el momento, pero que seguro se va a extender. Sí, bueno, pasaría como con el VIH, ¿no? Ajá, Finalmente empezó también, incluso se le llamaba cáncer gay, después se supo que no era cáncer, sino que se transmitía sexualmente y que por eso estaba afectando principalmente a los hombres gays, por la cuestión de la relación sexual entre dos hombres, que esto pues también va a suceder, eventualmente va a suceder. Yo creo que la apuesta aquí va a tener que ser a la vacuna. Afortunadamente sí hay vacunas. No es como con el VIH, que después de 40 años no hay vacuna. En el caso del viruela del mono, sí hay vacuna. Se tiene que acelerar esta producción, pero los gobiernos deben empezar a presionar. Tienen que empezar a hacer pedidos y tienen que liberar la información. Cuando haya las vacunas, las que haya, y que se tengan que distribuir, se van a distribuir en base a los casos reportados. Y los países que no quieran reportar, por la razón que sea, que seguramente es de tipo política, pues no van a tener la alta prioridad que tienen los otros que sí están reportando. Okay. Yo creo que debería preocupar más que haya personas con viruela del mono sin diagnóstico a falsos positivos, porque pareciera ser que a algunos gobiernos les preocupa mucho que se vaya a dar un caso de falso positivo, ¿no? Como si un falso positivo se fuese a morir. No, lo que afecta son los números y la imagen o la cuestión política, pero a mí me preocupa más los que se quedan sin diagnóstico, eso es lo preocupante, no tanto los falsos positivos. Bien, gracias, Jorge. Dice Luis Borges, de Los Ángeles, existen unos vacíos en las clínicas integrales para poder realizar un expediente completo del cliente, para poder identificar el nivel de riesgo de las personas y poder sugerir cambios de comportamiento sexual o preventivo. Así es, estoy totalmente de acuerdo que existen esos vacíos. Yo creo que por un lado es que hay formatos que le dicen a uno lo que hay que preguntar, lo que no hay que preguntar, más bien lo que hay que preguntar y lo que no viene ahí no se pregunta, porque además muchos médicos pues tendrán saturados de pacientes, de personas y que yo lo que quieren es cumplir con eso y seguir a lo que sigue, pero al menos la información que viene ahí, si tiene que ver con historia sexual, yo creo que se debería de poner especial énfasis en el caso de los diagnósticos presuntivos de viruela del mono en lo que llegue el resultado del laboratorio. Pero aunque llegue el resultado del laboratorio y después de que llegue el resultado del laboratorio positivo, se deben de completar estas historias sexuales. De lo contrario, vamos a tener que seguir con una serie de lagunas de información que después pensamos que a lo mejor sucedió de otra forma,
cuando, pues sí, y hay que preguntar, oye, ¿y cuántas parejas sexuales has tenido? ¿Y son con dos al mismo tiempo, con varios al mismo tiempo, o uno tras otro, o cuántas semanas o días o horas hace que pasó esto? Esa información no es para morbo, es para cuestión de documentación de salud pública e información epidemiológica. Y por eso es que se necesita aprender a preguntar, porque definitivamente un médico en la carrera no se le enseña a hacer ese tipo de preguntas. Bien. Va a hacer una intervención Alma Aldana y también le reiteramos, ojalá sea muy breve, por favor. No te preocupes, Paco. Hola, Jorge. Hola, Antes que nada, mi admiración y mi amistad, como siempre. Y lo que me gracias, llama más la igualmente. atención, y siempre sabes muchísimo de los temas, de veras que me da mucho gusto verte. Me preocupa como el regreso a hablar como en el VIH, la estigmatización está siendo fatal y eso impide mucho el, el, la prevención, ¿no? Pues igualito, haz de cuenta que lo estamos viviendo, ¿no? Y bueno, tú sabes mucho y sabes qué preguntas hacer desde la clínica o desde la terapia, pero la gente está asustada, ¿no? En San Francisco y en otros lugares por esta nueva infección. ¿Qué recomiendas para los grupos que están causando terror? Porque todo tiene solución y prevención y todas las preguntas son importantísimas para hacer la clínica y la prevención. ¿Qué nos dirías para la prevención sin hacer tanto miedo como sucedió en el VIH-Sida? Y bueno, en Estados Unidos está la ultraderecha y la derecha haciendo cosas terribles otra vez. Gracias Bueno, y un beso. igualmente, gracias, Alma, por tu pregunta. Mira, además de la falta de información que aún existe para Mucha. poder dar una respuesta más concreta y más sólida, yo lo que diría es que hay algunas cuestiones positivas, si le vamos a decir. Uno, no es mortal, no es como el VIH. Exacto. Sí puede haber casos que mueran, pero es muy baja la letalidad, incluso comparada con la anterior viruela que ya fue erradicada. Entonces, no es mortal. Tiene un periodo limitado, no se vive como con el VIH, que es para toda la vida. Con la viruela del mono, pues no, son unas semanas, que puede ser unas semanas terribles, que incluso ha habido casos que llegan a requerir hospitalización por dolores muy, muy intensos en la zona del ano y del recto. Entonces, ese tipo de cosas van a suceder, pero esto se limita. Ahora, alguien dice esto se va a continuar como si fuera, se va a mantener a niveles endémicos. Yo no lo veo así. O sea, ya la otra viruela se pudo erradicar. Quiere decir que esta también se va a poder erradicar, pero tiene que haber voluntad política, producción suficiente y que la gente en mayor riesgo se vacune. Es que en cuanto estén las vacunas, yo lo que recomiendo es que se vacunen. Y sí vale la pena seguir presionando para que haya vacunas, porque si no existe esta presión por las vacunas, se va a tardar más, se va a tardar más. Incluso el gobierno de Estados Unidos está reaccionando en base a la presión que ya se le está causando, porque fue varios meses que se pasó el gobierno de Estados Unidos sin hacer nada, el país más poderoso del mundo, el que más dinero tiene del mundo, sin hacer nada. Incluso se expiraron vacunas que estaban allá en Dinamarca y que eran propiedad de Estados Unidos, que no las usó. Entonces, la presión por las vacunas debe continuarse y en cuanto existan, al menos las personas de mayor riesgo tienen que ser los primeros en vacunarse y después algunas otras personas que pudieran tener exposición al riesgo. Y eso es alguna cuestión que yo le podría decir como de ventaja sobre el VIH, ¿no? Ya hay vacuna, ahora tiene que ser accesible, pero desafortunadamente muchos gobiernos no reaccionan si la presión social no está ahí. Yo lo que recomendaría es no bajen
esa presión a los que están presionando. Entonces, ya sabemos que no hay suficientes vacunas, pero menos las va a haber si no hay presión. Desafortunadamente así son estas cosas. Gracias. Dice Gabriela, ¿qué tanto sirve la vacuna de la viruela ancestral? Ante falta de vacunas actualmente, algunas ONGs en Estados Unidos están dividiendo la dosis intramuscular y aplicándola intradérmica para generar inmunidad cutánea. ¿Serviría esto con la vacuna antigua o con la nueva solamente? Pues, lo que pasa es que la vacuna antigua prácticamente se dejó de producir porque ya no existía esa viruela. Había unos lotes almacenados que en algunos casos expiraron. La vacuna antigua no estaba hecha para la viruela del mono, aunque sí daba cierto nivel de protección. Esta nueva vacuna autorizada, pues que se produce en Dinamarca, sí da casi 85% de protección, tampoco es 100%, pero 85% es bastante alto. Entonces, yo más bien le apostaría a la otra. El andar usando subdosis, pues no sé, no podría yo decir que tengo evidencia o he leído información de que tanto funcione. En teoría podría funcionar porque empieza a provocar cierto nivel de inmunidad, pero la verdad es que los estudios que he visto, incluso con la segunda dosis, no se llega al 100%, pero sí se llega muy cercano. Incluso con las personas con VIH se retrasan más su inmunidad, al menos esos son los reportes que he estado leyendo. Dice David Duarte, si una persona estuvo en exposición con alguien que salió positivo a la viruela del mono y ya recibió la vacuna de monkeypox, ¿qué puede hacer? Seguir en observación, estarse cuidando que de alguna erupción probablemente le vaya mejor, dado que ya recibió la vacuna, en el caso de que desarrolle la enfermedad, ¿no? La otra vacuna, por ejemplo, era de virus vivos, ¿no? La vacuna de la viruela. Entonces, incluso provocaba unas escaras y unas lesiones en algunas personas que les quedaron ahí de por vida, que parece que les dieron ahí una mordida y quedó ahí la cicatriz gigantesca. Pero incluso esas lesiones podían infectar a otras personas porque era un virus vivo atenuado, pero vivo. En este caso no es así, pero lo que sí es necesario es que en cuanto estén las vacunas, vacunarse, y si no están las vacunas, seguir presionando para que estén. Bien, dice F. Carrillo, ¿existen casos asintomáticos? Sí, sí. Sin embargo, bueno, si nunca se diagnostican, es muy difícil poderlos identificar, pero sí ha habido casos asintomáticos en el sentido de que la persona piensa que es simplemente algo pasajero y que en algunos casos es algo pasajero, pero que no se vea ningún tipo de lesión, no he sabido, así que todos desarrollan algún tipo de lesión en la piel o en las mucosas. Bueno, Jorge, a nombre del Consejo Directivo y a nombre del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología AC, te agradecemos infinitamente tu sensacional conferencia, tu charla, tu plática. Insisto, muy bueno, José de Jesús está mandando aplausos y varias personas más. Deberíamos de aplaudir como las personas con discapacidad auditiva, entonces se observa más. Tu excelente conferencia, más actualizada, no se puede, más clara, más sencilla, ¿no? Me pareció sensacional. Y lo único que sí quisiera pedirte es que, por favor, nos vuelvas a acompañar pronto, o no sé, cuando haya oportunidad de que nos compartas estas cosas, porque es maravilloso tener información de primera mano de un paisano del cual estamos muy orgullosos y que viaja por todo el mundo compartiendo su sabiduría y su sencillez, que sencillez no quiere decir carencia, sino por el contrario, una habilidad extraordinaria para transmitir los conocimientos
Jorge Saavedra, mil gracias por tu gentileza. Al contrario, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Y gracias a todo mundo que se dio la oportunidad de escuchar esto. Pueden oír y escuchar muchas cosas de las que salen en YouTube, pero estas son las verdaderas, son de primera mano de alguien que analiza, que es capaz de decir esto no lo creo, como lo dijo hermosamente, la comparación México-Perú con el número de personas infectadas, esto no lo tenemos todos los días. Así es que les agradecemos su presencia, ojalá nos hayan dejado sus datos para que les podamos transmitir la liga donde va a estar la conferencia de Jorge. Pueden ustedes entrar a Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología AC en Facebook y también en la línea, en la liga, en online, y se van a encontrar al colegio. Y cada mes tenemos conferencias. Esta fue extraordinaria en el más amplio sentido de la palabra. Extraordinaria y extraordinaria. Gracias a todo mundo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde. Gracias. Saludos. Gracias, Jorge. Bye.